doctor Joaquín Armenta Ferreira es médico, endocrinólogo, experto en cáncer de tiroides, diabetes y metabolismo. Cuenta con más de 35 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio. Egresado de la Universidad Libre y especializado en la Universidad Gregorio Marañón de Madrid, España. Es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, docente de la Universidad Libre y Metropolitana. Doctor Joaquín, le damos una cordial bienvenida a nuestra segunda ponencia. Muchas gracias, es un honor grande y un placer estar aquí a nombre de la Fundación Vida Nueva, de la cual presido, y que hacemos parte del comité científico de este programa hace más de 12 años. Entonces vamos a hacer una charla lo más corta posible, el abordaje integral de la diabetes gestacional. Por favor, me dan la siguiente diapositiva. El control glicémico de hoy es la salud metabólica de mañana. En lo que vamos a involucrarnos, va a involucrar no solamente que el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de los trastornos de hiperglicemia en el embarazo, sino que si somos capaces de hacer un diagnóstico precoz y una intervención adecuada, vamos a incidir de manera muy importante en el futuro de la madre y de su hijo. O sea que esto tiene una proyección hacia el mañana. Los escenarios posibles que nos enfrentamos cuando hablamos de diabetes y embarazo son los siguientes. Tenemos una mujer con diabetes tipo 1 que quede embarazada. Esa es una diabetes pregestacional tipo 1. O una mujer con diabetes tipo 2 que quede embarazada. Es una mujer con diabetes pregestacional tipo 2. Si este es el escenario, es muy importante mencionar que ese embarazo debe ser planificado desde antes de la concepción. Es decir, debemos hacer una planificación pregestacional, ya que si el bebé fuese concebido con hiperglicemia, va a haber una embriopatía y alta probabilidad de malformaciones congénitas. Por lo tanto, es un escenario no muy deseable y en este tipo de escenario debemos ser proactivos y que antes de que se produzca la concepción, en este tipo de mujeres diabéticas debemos lograr la normoglicemia. El otro escenario es la diabetes gestacional, que es la que se desarrolla durante el embarazo y que se presume que es inducida por el mismo. Hay tres ejes de impacto en el que deberíamos sensibilizar. Lo primero es una detección oportuna y temprana, lo más precoz posible, porque en la medida en que demoremos el diagnóstico, esto va a tener una incidencia sobre el curso del embarazo, sobre la madre y sobre el producto. Entonces, la primera línea de defensa es identificar los factores de riesgo para diabetes gestacional. Ya explicaremos el protocolo de manejo con más detalle, pero vamos a hacer un cribado entre las semanas 24 y 28, y esto es totalmente fundamental para prevenir problemas como preeclampsia, la macrosomía fetal, que es de las cosas que más queremos prevenir, y el trauma obstétrico. El empeoramiento se relaciona fundamentalmente con que la educación es el tratamiento. Tenemos que fomentar la adherencia al autocuidado, el plan nutricional, que es totalmente fundamental y que para la mayoría de las pacientes con diabetes gestacional va a ser su único tratamiento con la actividad física. Y aquí decimos algo importante: la falta de orientación en estas pacientes sería tan grave como la falta de insulina. Y lo que estamos viendo, el legado y el futuro, que es el impacto a largo plazo. Convertir un fenómeno agudo, como por ejemplo sería la diabetes gestacional, haciendo una prevención de por vida con una buena intervención de educación en nuestros pacientes,
Estas pacientes, si las intervenimos bien desde el punto de vista de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, 50% vamos a reducir que estas mujeres con diabetes gestacional no se vuelvan diabetes tipo 2 permanente, además de la prevención de la obesidad en el hijo. Este es más o menos la situación en América Latina para la Federación Internacional de Diabetes. Quiero mencionar que cuando nosotros nos pusimos a trabajar hace 12 años, prácticamente no había nada en diabetes gestacional en Colombia. La prevalencia que manejaba el ministerio por aquella época era 0.33%. Obvio que esa no era la prevalencia, lo que pasa es que no se había buscado. Y lo que no se busca, pues no existe, lo que no se encuentra no existe. Hoy la prevalencia que estamos manejando nosotros para Colombia se acerca más o menos al 8%. Ahí ven el rango que da para Colombia la IDF, está entre el 4 y el 16%, que más o menos está en concordancia con nuestro trabajo para un promedio regional de prevalencia de aproximadamente un 12%. Más adelante vamos a profundizar un poco en la parte de fisiopatología. Vale, pues yo lo necesitaría mañana porque en esta que Por favor, si ponemos en silencio los micrófonos. Más adelante vamos a profundizar un poco más porque es importante dejar claro las causas fisiopatológicas que llevan al desarrollo, en este caso, de diabetes gestacional. Nosotros podemos considerar que cualquier mujer embarazada tiene una fase de resistencia a insulina. Eso es fisiológico a un embarazo. Entonces es un efecto diabetológico normal, ya que se van a elevar una serie de hormonas que se llaman de contrarregulación, que son antagonistas a la insulina, y es lo que va a proporcionar ese estado de resistencia a insulina, sobre todo entre las semanas 20 y 24 del embarazo. En gran medida, esa resistencia, si la mujer tiene un páncreas sano, una célula beta sana, pues va a aumentar la secreción de insulina y vencerá esa resistencia y no habrá diabetes gestacional. En gran medida, la diabetes gestacional es un fracaso del páncreas de la mujer para enfrentarse a ese estado de resistencia a insulina que es completamente fisiológico. Importantísimo es identificar los factores de riesgo que posibilitan el desarrollo de trastornos hiperglicémicos del embarazo y diabetes gestacional. Y hay factores biológicos y factores obstétricos. Factores biológicos debemos considerar un factor de riesgo toda mujer embarazada mayor de 25 años. El principal, que es la obesidad, sobre todo obesidad abdominal, con índices de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, y mujeres que tengan marcadores de resistencia a insulina, como la acantosis nígrica. Antecedentes obstétricos es que la mujer ya haya tenido una diabetes gestacional previa, pues obviamente que tiene alta posibilidad de tener en un nuevo embarazo el mismo problema. Y que haya tenido un feto macrosómico en un embarazo anterior que haya pesado más de 4 kilos. También se considera un factor de riesgo obstétrico una muerte fetal sin que haya una causa aparente. En la historia clínica, algunas cosas que posibilitan también el desarrollo de diabetes gestacional es el síndrome de ovario poliquístico, que debe ser considerado como una condición prediabética, no solo para diabetes gestacional, sino para diabetes tipo 2. El hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática, como la llamamos hoy en día, también. Y ojo, las mujeres hipertensas y dislipidémicas son factores de riesgo para hacer diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Y obviamente el uso de corticoides por cualquier tipo de indicación, bien o mal indicada, también sería un factor de riesgo. Y los antecedentes familiares que hayan tenido diabetes en familiares de primer grado es un factor de riesgo también. Y una cosa que queremos decir es que la hiperglicemia leve durante el primer trimestre del embarazo es un factor de riesgo comparable al de la obesidad. Esta diapositiva es muy importante
porque nos permite ver qué pasa antes de la semana 20 en una mujer embarazada y qué pasa después de la semana 20. Aquí estamos considerando la parte de la madre, la parte de la placenta y la parte del oyendo mucho, pero ¿qué va a pasar en la madre? Se van a producir unos cambios metabólicos para preparar a esa madre para todas las necesidades del feto futuro, que van a ser realmente altos. Por el lado de la placenta se permite un incremento de estrógeno y progesterona que produce una hiperplasia de la célula beta pancreática. Eso hace que la secreción de insulina se incremente para preparar al estado que viene, que es la resistencia. En este momento, antes de la semana 20, la sensibilidad a la insulina es muy buena en cualquier mujer embarazada. Debemos recordar que este incremento de la insulina tiene uno de los objetivos, es incrementar la acumulación de grasa por parte de la madre para prepararse a todo lo que va a venir después. Recordando que la insulina es lipogénica y antilipolítica. La cosa cambia completamente después de la semana 20. Porque después de la semana 20, primero el tamaño de la placenta se incrementa, los niveles de estrógeno y progesterona se incrementan, pero se comienza a producir esta hormona que se llama lactógeno placentario humano o somatotrofina coriónica humana. Es una hormona que tiene actividad de crecimiento, actividad de hormona del crecimiento, y es fuertemente antagonista a la insulina. A este lactógeno placentario se le suma el incremento del cortisol y otras hormonas contrarreguladoras como el glucagón y las catecolaminas. Esto en sumado va a producir una resistencia a la insulina tanto periférica como hepática. Que si la mujer tiene un páncreas sano y se enfrenta a esa resistencia, elevando la secreción de insulina, pues no va a haber diabetes gestacional. Como dijimos anteriormente, en gran medida la diabetes gestacional se presenta como un fracaso del páncreas de la mujer para enfrentarse a ese estado fisiológico de resistencia a insulina. Obviamente que al producirse esto, se disminuye la utilización materna de glucosa y se incrementa la producción hepática de glucosa. Una de las acciones más importantes de la insulina es frenar la producción hepática de glucosa. Estas dos consecuencias van a hacer que la glucosa materna se incremente y la glucosa atraviesa la barrera placentaria. Esto va a producir un incremento en la glicemia fetal y el páncreas del bebé que ya está trabajando produce mayor cantidad de insulina. Y ya hemos dicho, la insulina es anabólica, es lipogénica, incrementa la síntesis de glucógeno y lleva a un crecimiento acelerado de la unidad fetoplacentaria y es lo que va a llevar a la macrocefalia, que en gran medida es lo que queremos prevenir. La población objeto del protocolo, pues tendríamos a las mujeres que ya tienen diabetes antes del embarazo, sea diabetes preexistente, sea diabetes tipo 1, tipo 2. Recuerde que tenemos que ser muy proactivas. Toda mujer en edad fértil con diabetes tipo 1 o tipo 2, sobre todo que manifieste que quiere quedar embarazada, ya saben que hay que hacer planificación de ese embarazo y antes de que se embarace lograr la normoglicemia, porque si queda embarazada, pues puede haber alta posibilidad de malformaciones congénitas. El otro objetivo son las mujeres que ya han tenido diabetes gestacional en un embarazo previo, que obviamente tendrían alto riesgo de tenerlo en uno nuevo. O el otro grupo sería las mujeres que diagnosticamos diabetes mellitus en este embarazo que está costando a través de nuestra detección, de los mecanismos de detección para el diagnóstico. Otro escenario sería que haya un nuevo diagnóstico de una diabetes tipo 1 o tipo 2 que van a debutar por primera vez en la gestación. Eso podría ser un posible escenario. Y que haya habido hiperglicemia previa en el embarazo antes de la concepción. Esto es muy importante, la ventana de oportunidad en la consulta preconcepcional. Aquí hablamos sobre todo en la diabetes previa, las mujeres que tengan diabetes tipo 1, tipo 2, que ya tienen el diagnóstico como tal. Entonces, en la planificación se debe incorporar la pregunta sobre si hay planes de embarazo, y esto es muy importante para los médicos de atención primaria, que en este grupo pues se le pregunte si hay planos, y en caso de que la mujer tenga
esté por fuera de metas, que tenga su hemoglobina glicosilada antes, debemos hacer todo lo posible para que la mujer no quede embarazada en condiciones de hiperglicemia. Haremos la anticoncepción que sea del caso, sea preservativo que todo, pero esa mujer con diabetes tipo 1, tipo 2, por fuera de metas, no debe quedar embarazada porque es un escenario muy poco deseable por la posibilidad de malformaciones congénitas. Y esta zona de peligro, que es más o menos la semana quinta a la 8, es cuando en los órganos se está formando la organogénesis, es el periodo más crítico para que la glucosa alta produzca afectaciones en el embrión y produzca malformaciones congénitas, sobre todo a nivel cardíaco y a nivel del tubo neural. Ya a partir de la semana 9 hacia adelante, ya la organogénesis ocurre antes de la primera consulta habitualmente. Por eso la consejería preconcepcional es lo que está a la orden del día para reducir la posibilidad de malformaciones y mortalidad perinatal. Debemos ser muy proactivos en este grupo para tratar de que no queden embarazadas en condiciones de hiperglicemia. Bueno, entonces este es uno de nuestros lemas: más años saludables, no solamente la intervención, sino todo lo que va a venir después. Aquí están las consecuencias fetales, es algo de lo que ya hemos dicho. Si la madre tiene hiperglicemia, la glucosa atraviesa la barrera placentaria, el feto va a producir más insulina y es lo que lleva a su crecimiento excesivo y a la macrosomía. Pero no solamente la macrosomía, sino los riesgos asociados a ese embarazo con hiperglicemia, abortos espontáneos, anomalías fetales, sobre todo si se producen a principio del embarazo, la hipoglicemia neonatal, que puede tener consecuencias muy importantes sobre la salud en el momento que el niño nace, que puede producir una hipoglicemia que puede incluso comprometer su vida, y ya el futuro del bebé, ese bebé que nace macrosómico, pues tiene mayor posibilidad en un futuro de tener obesidad infantil y obviamente mayor riesgo de diabetes tipo 2. Desde el punto de vista de la clasificación y el diagnóstico, bueno, ya hemos hablado, diabetes pregestacional es una diabetes preexistente o detectada antes de la semana 10, y recuerden que el diagnóstico se establece ya sea por glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos de decilitro o por una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. Esa sería la pregestacional. La diabetes gestacional la vamos a detectar sobre todo en la semana 24 y 28. Ya hablaremos de la prueba de tolerancia oral a la glucosa que se debe hacer a estas mujeres en ese lapso de tiempo, semana 24 a la 28. Y si ya hay una diabetes manifiesta con hiperglicemia severa en el embarazo, que cumpla los criterios de diabetes del adulto con el diagnóstico que ya hemos mencionado. Los criterios diagnósticos para diabetes gestacional que estamos manejando siguen, podemos decir que en nuestro programa, en la fase 1 del programa de diabetes gestacional de Vida Nueva, que fue hace más de 12 años, nosotros asumimos los criterios del Grupo Internacional para el Estudio de Diabetes, de problemas de diabetes en el embarazo, y que eso fue asumido también por la práctica de guía clínica que maneja el Ministerio desde el 2022. Entonces, se va a dar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Debemos recordar que en el pasado a las mujeres embarazadas se le daban 100 gramos de glucosa. Ya eso no se está haciendo, ahora está estandarizado para todos, adultos, adultas, estando embarazadas también, 75 gramos de glucosa. Damos en la prueba de tolerancia entre la semana 24 a 28, con los siguientes puntos de corte. Para la glucosa en ayunas mayor o igual a 92, para la glucosa a la hora mayor o igual a 180, y para la glucosa a las 2 horas mayor o igual a 153. Si se superan uno o más puntos de corte de estos, el diagnóstico de diabetes gestacional está establecido por esta prueba de tolerancia entre las semanas 24 a 28. Este fue el algoritmo que manejamos en la primera guía de diabetes gestacional que hicimos hace 12 años, que de paso lo decimos con humildad pero con orgullo, fue la primera guía de diabetes gestacional que se hizo en Colombia.
Entonces ahí proponemos la primera visita es antes de la semana 24, usualmente es con un médico de atención primaria. En el entrenamiento que se le hace a toda la población de médicos que van a atender estos pacientes, ese médico antes de la semana 24 tiene dos opciones, o le pide una glicemia basal en ayunas o se le pide una glicemia casual, que es en cualquier momento del día, inclusive postprandial. Con los siguientes escenarios. Si la glicemia basal antes de la semana 24 es mayor o igual a 126, pues establecemos el diagnóstico de diabetes pregestacional. Es el escenario menos deseable porque posiblemente pudo concebirse el bebé en condición de hiperglicemia. Aquí es donde insistimos tanto en la proactividad de hacer que se haga la valoración preconcepcional antes de que el bebé sea concebido, y en caso de que esté por fuera de dieta, lograr la normoglicemia para probar ese embarazo. Si antes de la semana 24 la glicemia basal estuviera entre 92 y 126, estableceríamos el diagnóstico de diabetes gestacional y la mujer debe ir inmediatamente a tratamiento. Y si antes de la semana 24 la glicemia en ayunas es menor a 92, hasta este momento consideramos que este grupo de mujeres está normal desde el punto de vista de hidratos de carbono. Si se le solicitó a la paciente no una glicemia basal, que es la que usualmente se pide, sino una casual, establecemos dos escenarios. Si la glicemia casual es mayor a 200, establecemos diagnóstico de diabetes pregestacional. Ya sabemos, el escenario menos deseable. Y si la glicemia casual es menor de 200, ese grupo de mujeres también la vamos a considerar normal hasta este momento. A todas las mujeres que consideramos normales antes de la semana 24, porque su glicemia basal fue menor de 92 o su glicemia casual fue menor de 200, a todo ese grupo es que entre la semana 24 y 28 le damos la prueba de tolerancia oral a la glucosa con los 75 gramos de glucosa con los puntos de corte que ya dije. Basal mayor o igual a 92, a la hora mayor o igual a 180 y a las 2 horas mayor o igual a 153. Si supera uno o más puntos, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional y inmediatamente se va al tratamiento de la intervención. Si no lo supera, consideramos que esta mujer es normal desde el punto de vista de hidratos de carbono y se remite a un control normal del embarazo como se hace habitualmente. Esto es más o menos lo mismo, yo creo que no lo vamos a repetir, simplemente que aquí se lleva un poco más desde el punto de vista del tratamiento. Ahí está lo mismo, está la prueba de tolerancia entre la semana 24, por favor súbeme un poco, no, al contrario. Eso. Entonces la diagnosticada con diabetes gestacional, enseguida se va a los cambios terapéuticos en el estilo de vida, donde la columna vertebral va a ser la nutrición, que es la parte más importante. La mayoría de mujeres con diabetes gestacional, yo diría casi el 95-97%, su tratamiento nunca es farmacológico, sino estos cambios en el estilo de vida que involucran la nutrición, la actividad física y la salud mental. Desde el punto de vista del médico, siempre que una mujer es diagnosticada con diabetes gestacional, lo primero que hay que proporcionarle es un glucómetro, porque tenemos que hacer un automonitoreo. Y los objetivos a conseguir en estas mujeres con diabetes gestacional es mantener su glucosa basal menor de 95, que 1 hora después de comer esté por debajo de 140 y 2 horas después de comer esté por debajo de 120. La mayoría de mujeres alcanzan estas metas si se interviene adecuadamente en la parte alimenticia, de actividad física y de salud mental. El grupo pequeño de mujeres que no responde a los cambios terapéuticos en el estilo de vida, que no llegan a las metas que acabamos de decir, entonces hay que hacer tratamiento farmacológico, donde seguimos recomendando que la intervención farmacológica ideal y la que se recomienda es insulinoterapia. La dosis inicial más o menos está entre 0.7 y 1 unidad por kilogramo día, que se pueden dividir en 2 o 3 dosis. Se ajustan las dosis de insulina de acuerdo a los controles de glucometría por el médico. Ahí pusimos la metformina, porque algunos grupos emplean metformina en diabetes gestacional
nosotros no la consideramos como una droga de primera elección. Las que no responden al tratamiento de cambios terapéuticos del estilo de vida, e insisto mucho, la mayoría lo van a hacer, ese pequeño grupo recomendamos insulina. Se hace el control de glucemia entre las semanas 6 y 12 después del parto, porque la mujer una vez que termina el parto con diabetes gestacional, lo usual es que la glucosa se normalice. Pero esa mujer hay que reclasificarla más o menos 6 o 12 semanas después para ver si está normal, la consideramos como un antecedente en el metabolismo de hidratos de carbono. Esa mujer tiene alto riesgo en un próximo embarazo de hacer un nuevo episodio de diabetes gestacional. Hay que promover en estas mujeres la lactancia materna, como en cualquier mujer, pero particularmente en estos casos. Asesoría de planificación familiar, si es el caso, el apoyo emocional y el seguimiento médico regular. Concluyendo y llamando la atención, nosotros podemos transformar un riesgo obstétrico como la diabetes gestacional en una oportunidad de salud para toda la vida, porque vamos a hacer a través de una buena intervención, una sensibilización, una educación para que tal vez el mejor momento en que una mujer está más sensible y más, digamos, tiene toda la posibilidad de recibir la información con mayor efectividad es cuando está embarazada, porque está altamente sensible y tiene mucho con su bebé en su útero, pues está muy sensible y muy presta a recibir toda la información y a adherirse a todos estos cambios. Entonces, es transformar un riesgo obstétrico en una oportunidad de salud para toda la vida, no solo para la paciente, sino para su hijo. La consejería preconcepcional es la intervención más efectiva, sobre todo en diabetes ya previa pregestacional. Y el legado que queremos dar hacia el futuro es romper estos ciclos intergeneracionales de diabetes. Una mujer con diabetes gestacional no tiene que ser necesariamente diabética tipo 2 si hacemos un control y seguimiento después del embarazo. Y ese bebé, si hacemos una buena intervención y logramos que no sea macrosómico ni tenga alteraciones metabólicas, seguramente que también va a ser un bebé sano en el futuro. Entonces, transformar un riesgo obstétrico en una oportunidad de salud para toda la vida. Que nuestro conocimiento sea más grande que cualquier riesgo. Sigamos transformando el pronóstico de nuestras pacientes con empatía y ciencia. Y gracias a todos por su compromiso con la vida, con las mujeres embarazadas y por todos los futuros niños que deben nacer lo más sanos posible con estos trastornos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín, por su ponencia tan importante. Entramos entonces a las dudas, preguntas e inquietudes que tengan. Pueden colocarlas en el chat para que el doctor Joaquín pueda ir solucionándolas. Ok, entonces dice así la primera pregunta. ¿En qué escenarios una diabetes gestacional puede evolucionar a una emergencia obstétrica? Nuestra ginecóloga ya salió. Qué lástima, porque hubiera sido, pues obviamente, yo no soy ginecólogo, pero obviamente que sí puede evolucionar a evidencias obstétricas. Recuerden que la mujer con diabetes gestacional tiene mayor posibilidad de preeclampsia con las consecuencias de la enfermedad hipertensiva del embarazo, que podría ser una emergencia obstétrica. Pero estas mujeres también pueden tener mayor posibilidad de abortos, de partos tempranos, o sea que sí hay problemas obstétricos que se presentan en mayor proporción en mujeres con diabetes gestacional versus que no la tienen, que también lo pueden presentar. Pero sí, es una buena pregunta porque esto podría evolucionar a emergencias obstétricas. Eso es completamente real. Hay otra pregunta. Eso es importante. Ahí dice, lo que hemos visto en la práctica son gestantes que al ser diagnosticadas con diabetes gestacional son medicadas de manera inmediata con metformina o insulina. Realmente eso no se debe hacer. Como estamos demostrando en el programa,
con una intervención integrada. Esto es importante, trabajar en equipo, donde la columna vertebral del tratamiento de la diabetes gestacional es la alimentación. Si logramos que esa mujer con diabetes gestacional haga un cambio importante en su forma de alimentarse y se adapte de acuerdo a su peso actual y otra serie de consideraciones, haga bien ese plan de alimentación y está muy motivada para hacerla, haga la actividad física, se intervenga en salud mental, le repito, la mayoría no necesita tratamiento farmacológico y es lo que hemos demostrado en el programa. Entonces no deberían ser intervenidas farmacológicamente de entrada porque hay que darle el chance a que la mayoría, haciendo bien la intervención con cambios terapéuticos en el estilo de vida, no va a necesitar tratamiento farmacológico. Entonces es una buena comentario porque realmente también lo hemos visto, por lo menos ya en nuestro programa, no que está más o menos bastante aceptado, pero sí en algunos casos aislados vemos que algunos médicos intervienen inmediatamente a la paciente y no estamos de acuerdo con eso porque la mayoría no necesitaría tratamiento farmacológico si la intervención se hace coordinada, coherente e integrada en esos tópicos de nutrición, actividad física y salud mental. ¿Cuál debería ser la frecuencia de controles por nutrición una vez diagnosticada? Y esta pregunta va, aquí tenemos a nuestras dos nutricionistas. Entonces, ¿cuál de las dos va a responder? Doctor. Bueno, con mis estudiantes y con la nutricionista de la habilidad de CHAR, lo hacen mensual cuando ya está el riesgo. Se hace la consejería nutricional, se hace el seguimiento y está todos los sábados, ellas deben ir a la parte de actividad física. Lógico, con una buena presión arterial que no esté en riesgo. Pero sí, y los controles son muy, digamos, mucha consejería, porque ese es el, digamos, es el punto número 1. La mensual, cuando ya está, y sobre todo tenemos un problema, que tiene diabetes gestacional y tiene obesidad. Gracias, doctora Ana María. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? O si no, ya para dar por finalizado. ¿En qué momento se debería buscar el apoyo por endocrinología en pacientes con baja respuesta al tratamiento? No solo con endocrinología, aquí tenemos muy buenos internistas y otros médicos que están tratando diabetes de manera muy adecuada. El endocrinólogo obviamente es uno de los más importantes a este nivel. Cuando los cambios terapéuticos fracasen y no se lleguen a las metas que hemos trazado, que ya las dimos, entonces hay que iniciar el tratamiento farmacológico. Y lógicamente que un médico que tenga entrenamiento en diabetes, sea un internista o sea un endocrinólogo, sería el más adecuado. En muchas partes de que hemos estado, de pronto en los niveles de atención no se cuenta con el endocrinólogo, pero un buen internista estaría en condiciones de iniciar una insulinización. A veces a los médicos les tienen un poco de temor a la insulina por muchas razones, por no tener experiencia, y de pronto el apoyo con un internista, un endocrinólogo, en esas circunstancias en que ya se va a emplear insulina, sería lo más adecuado. Pero cualquier médico que esté con entrenamiento en diabetes tiene la posibilidad de iniciar ese tratamiento que, insisto y repito mucho, es para un grupo pequeño. La mayoría, si hacemos la intervención no farmacológica adecuada, no va a necesitar el tratamiento farmacológico.